Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Néstor Soto, tengo 19 años y soy de la ciudad de Tijuana, Baja California. Para este proyecto escogí el tema sobre la comunidad LGBT, ya que este es uno de los temas más polémicos en los últimos tiempos, mas sin embargo no significa que sea un tema reciente. Comenzaré definiéndolo. La comunidad LGBT es un grupo minorico en el cual se engloban las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, transvestis, intersexuales, pansexuales, demisexuales, asexuales y un género un poquito difícil de definir que es el queer, que viene en términos de inglés. Bien, definiremos qué es una persona lésbica. Las personas lesbianas son exclusivamente mujeres. Este tipo de mujer tiene el gusto sobre las mujeres. Su preferencia sexual es a las personas de su mismo género, que son las mujeres. Las personas gays son las personas que tienen una atracción sexual a las personas de igual forma que las lesbianas de su mismo género. En este caso, los hombres. Las personas bisexuales son aquellas personas que tienen el gusto sexual por ambos sexos, como lo son los hombres como las mujeres. Las personas transvestis. Las personas transvestis son personas que solamente hacen una especie de performance o que solamente hacen un cambio en vestimenta y en forma de ser, por decirlo de algún modo, de su género opuesto. En el caso, por ejemplo, yo soy hombre y soy transvesti, quiere decir que me visto de mujer. En el caso de las personas transgénero, a diferencia de las personas transvestis, estas viven caracterizadas completamente en todo tiempo de su género opuesto. Es decir, si yo soy hombre, me visto como mujer, pero siempre ese es mi estilo de vida. A diferencia de los transvestis, este solamente lo hace de vez en cuando y no vive conforme al género opuesto. Las personas transexuales. Las personas transexuales son aquellas que se someten a una operación quirúrgica para cambiar su genital al del sexo opuesto. En el caso de un hombre, a someterse a la cirugía para tener un genital femenino en vez del masculino y así estar de acuerdo conforme su mente, su corazón y ahora su cuerpo. Las personas intersexuales, o mejormente conocidas como las personas hermafroditas, son aquellas que por algunas cuestiones cromosómicas nacieron con ambos genitales, tanto el femenino como el masculino. Las personas pansexuales son aquellas personas que no deciden de quién enamorarse, simplemente sienten y se enamoran. No tienen ningún problema si enamorarse tanto de una persona heterosexual, bisexual, transexual, transgénero o travesti, sea hombre o mujer, como éste se identifique. Las personas demisexuales son aquellas personas que pueden vivir teniendo una vida completamente normal, por decirlo así. Esta persona puede crecer siempre creyéndose a sí misma como una persona heterosexual, mas sin embargo puede llegar a conocer a una persona de su mismo género o de su mismo sexo y enamorarse, pero esto lleva ciertos factores que hacen crear un vínculo. ¿Qué es un vínculo? Crear una cierta conexión tanto emocional como de pensamiento. Un ejemplo es decir que yo me enamoré de mi mejor amigo, pero realmente no me interesan las personas de mi mismo género, solamente esta persona. ¿Por qué? Porque me atrae su forma de ser, me gusta cómo se comporta, llegó al punto en el que me gustó físicamente, pero esto solamente llega al extremo de crear esta especie de vínculo. Las personas asexuales. Las personas asexuales, a diferencia de lo que se cree, no es que no tengan sexo o que no les guste las personas. Simplemente no tienen una preferencia realmente si es un hombre o una mujer o del género en el que se identifique. No es que no sienta amor, sino es que no tiene un deseo sexual
tal cual a un género en específico. Ahora, el género queer. Esto viene del inglés que significa raro. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que simplemente se identifican de muchos puntos de los que acabo de mencionar. Toman con lo que ellos se sientan cómodos. Tanto como el transvesti, como el transgénero, como el transexual, como los heterosexuales, bisexuales, lésbico, gay. Bien, ahora ya definido y conocido varias de las orientaciones que esto conlleva, les contaré un poco sobre la historia de este mundo. Esta comunidad no es algo reciente, no es algo que se lleve a partir de hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, hace 50 años, hace 100 años. Es algo que viene desde el principio de los tiempos. De hecho, en la Biblia aparecen ciertos puntos de los homosexuales, de las personas LGBT. Uno de los ejemplos es en el Génesis, en el cual habla la historia de Lot, que vivía en una ciudad llamada Sodoma. Esta historia cuenta que 2 ángeles vinieron a su casa y que estos tenían una forma humana y que eran varones realmente bien parecidos. Cuando estos ángeles llegan a la casa de Lot, le dicen, tienes que salir de aquí porque Dios va a destruir esta tierra y tienes que salir tú junto con tus 2 hijas y tu esposa. En esto, tocan la puerta e irrumpen en su casa personas homosexuales diciendo que si les entregaran a estos varones o si no, dañarían a su hija y a sus hijas y a su esposa. Este hombre de fe consideró mejor darle a sus hijas que enviarles a los varones. Estos ángeles ciegan a estos varones que venían por ellos y se van. Cuando estos ángeles se van, Lot saca a su familia y empieza a caer fuego del cielo, consumiendo todo tipo de vida en esta ciudad. Pero tenían una advertencia, que si volteaban para atrás, se convertirían en una estatua de sal. Fue la grande la desgracia al ver que la esposa de él volteó hacia atrás y se convirtió en una esfinge de sal. Después de esta historia, se cree que cada vez que la Biblia menciona a una persona sodomita, hace referencia a una persona LGBT. Mas, sin embargo, no está a ciencia cierta esto. Mucho tiempo después, en Roma, se hacían grandes desfiles de cuerpos masculinos, a los cuales llamaban olimpiadas. Pero en realidad el motivo era calificar los cuerpos de estos hombres. El mejor se iba a ser uno de los escogidos para ser educado por los grandes sabios. Pero esto conllevaba tanto como enseñanza como relaciones sexuales con ellos. Antes, a los jóvenes romanos se les enseñaba que podían hacer lo que quisieran, en específico a los jóvenes varones. Ellos tenían sirvientes a su disposición, tanto hombres como mujeres, y podían disponer de ellos sexualmente si así les placiera. Si uno de los jóvenes quería aprender sobre la ciencia del mundo, se acercaba a uno de los sabios, y a cambio de su sabiduría, pedía un favor sexual. O también ellos se acercaban a los jóvenes y le decían que si quería aprender, ellos podían hacerlo. Mucho tiempo después de Cristo, podría decirse, esta ideología cambia y se empieza a ver de una forma sucia. En aquellos entonces no se tenían muchas normas morales como ahora las tenemos. Ahora somos regidos por una sociedad en la cual hay tantos puntos buenos como malos. Después, mucho tiempo después, en la época de la Segunda Guerra Mundial, Hitler
odiaba completamente a las personas LGBT, a grado de que les mataba, las convertía en jabones o en botones, como lo hizo con los judíos, solamente que el tema LGBT casi no se mencionó. Mas, sin embargo, se tenía la creencia de que cuando Hitler mandó a su ejército a Rusia para soportar los grandes fríos, también les daba deseo sexual. Entonces, él pensaba que las mujeres no serían capaces de soportar los fríos de Rusia, así que decidió mandar a las personas homosexuales a satisfacer a estos hombres para que así no sintieran el deseo de regresar. ¿Le hallan lógica a eso? Odiarlos, pero aún así necesitarlos. Mucho tiempo después, en los 80s, esta comunidad había progresado bastante, pero hubo un gran problema, en especial en Estados Unidos. La comunidad ya había dado grandes pasos y había avanzado muchísimo, pero surgió la crisis de 1982, en la cual una enfermedad que ahora conocemos como el SIDA, VIH, se propagó grandemente por todas las personas de la comunidad, y esto causó un gran miedo, porque se creía que estas personas estaban teniendo una especie de maldición por sus actos inmundos. El gobierno se había negado a ayudarlos, porque eran una raza inferior, por decirlo así. Así que no se hizo nada, hasta que mucha gente heterosexual empezó a ser propagada de este virus. En 2015, Estados Unidos aprueba el matrimonio igualitario. Después de tantos años de sufrimiento y discriminación, ha habido un gran paso. Varios países han seguido este paso, como lo han sido Taiwán, que el año que viene será permitido. México, que le había seguido después de Estados Unidos, un día después se aprobó el matrimonio igualitario. Muchos países, como Alemania, Francia, España, Holanda, tienen el matrimonio igualitario. Y muchos otros países tienen una unión civil en la cual se le permite a personas del mismo género tener los mismos derechos que un matrimonio, pero no llamados de la misma manera, lo cual, en mi punto de vista, ya es un gran avance. Este ha sido mi tema. Espero y le haya gustado a quien lo haya visto. Sin más por el momento me despido. Que tengan una excelente tarde.